Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes, queridos oyentes, y con todo buscador de la verdad. Y para el buscador de la verdad, hoy vamos a tratar un tema de forma muy breve, que se refiere a la confiabilidad, digamos, de los libros sagrados, respecto, sobre todo, en su origen de los libros sagrados, la certeza que podemos tener en el origen de los libros sagrados, sobre todo mencionando el Corán y la Biblia. No vamos a hacer una comparación entre el Corán y la Biblia, más que en este aspecto nada más. Después, si Dios quiere, profundizaremos en otros aspectos. Nosotros no tenemos intenciones de compararnos con el cristianismo o realizar un debate con el cristianismo, ni nada de eso al respecto. Solamente lo menciono la Biblia por ser el libro más conocido en Occidente y porque estos audios están dedicados a Occidente, a la gente de habla hispana, entonces es el texto que más conocen. El Corán nos llega a nosotros transmitido por el profeta Muhammad, Mahoma, con él sea la bendición y la paz y con su descendencia, a lo largo de 23 años. Él lo fue transmitiendo, recibió la revelación, pero fue transmitiendo a nosotros a lo largo de 23 años, y no con un orden como se encuentra escrito. El Corán es un libro que tiene 114 suras o capítulos de distintos tamaños, distintas longitudes. Hay capítulos de solamente 3 aleyas, 3 versículos, y hay otros que tienen 280, 290, casi 300 versículos, mucho más largos. Sí, el Corán se puede dividir en 30 partes, y cada una más o menos iguales, y cada una de esas partes puede ser leída o recitada a lo largo de 1 hora, es decir que más o menos una recitación completa, una lectura completa del libro de Dios puede llevar aproximadamente 30 horas, nada más. Entonces es un libro que podemos decir relativamente corto. Si uno realiza 1 hora de lectura diaria, en un mes lo completa. No, por ejemplo, con la Biblia, que es un libro muchísimo más largo, extremadamente largo, podríamos decir, que uno puede llegar a estar más de 1 año. Yo estuve más de 1 año leyendo la Biblia y no la completé, por ejemplo, más de 1 año. La Biblia es, podríamos decir, una colección de libros, es casi una enciclopedia de libros. Hay distintos libros, distintas partes de libros que han sido transmitidas, reveladas, puestas por escrito en distintas épocas. Los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, los primeros 5 libros se dice que se llama la Torá, ¿no? Que toman como libro sagrado los judíos, y que se dice que fue revelado por Moisés. No hay al respecto una certeza completa, absoluta de este tema, pero se dice que fue revelado por Moisés. Los 2 primeros nos relata el hecho histórico desde el surgimiento de esta humanidad, de Adán, hasta el éxodo de los hijos de Israel de Egipto, guiados por Moisés. Y después los 3 siguientes libros son todas las normas y leyes al respecto. Después de eso hay varios libros de varias partes de la Biblia, algunos puede decir capítulos, son pequeños libros, digamos, dedicadas a distintos jueces, a los profetas, partes históricas, hasta que llega a David y Salomón. Entonces tenemos los salmos de David, los proverbios de sabiduría de Salomón. Después sigue habiendo relatos de profetas hasta Zacarías, y luego viene el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, ya la historia de Jesús en los Evangelios, que ya tenemos 4 versiones de los Evangelios distintas. 4 versiones que no han sido escritas
por los apóstoles. Si nosotros vemos el Evangelio de Lucas, es muy clara en su presentación, en su dedicatoria a Teófilo, un amigo al quien él le manda escrito este tema del Evangelio, para relatarle, él dice, te relato los hechos como los contaron aquellos que lo vieron. Es decir, él no lo vio, lo escuchó de otra persona que lo vio. Entonces esto ya es nosotros tenemos, por ejemplo, el Corán y tenemos las tradiciones islámicas que llaman hadís, ¿no? Los relatos del hadís que nos dicen relatos de los sucesos de la vida del profeta y de los dichos, y relatos, anécdotas, discursos que dio el profeta Muhammad. Con él la bendición y la paz y con su descendencia. Entonces, el hadís, que no es el Corán, que no hay nada de hadís en el Corán, el hadís sí es un hecho, es como esto, es decir, son textos donde una persona nos cuenta que otra persona le contó, que otra persona le contó, que otra persona escuchó del profeta tal cosa. Entonces, esto es lo mismo, podemos decir, los evangelios tienen ese nivel de confiabilidad para nosotros que lo que tiene un hadiz, un relato donde la persona que lo expone no ha sido testigo directo del hecho que relata. Entonces, ni siquiera podemos decir que es un texto que haya revelado el propio Jesús, que haya transmitido el propio Jesús. Es un relato de alguien que lo vio y que se los contó de distinta manera, y otros recogieron esos sucesos y los pusieron por escrito. Y después tenemos las cartas de distintos apóstoles. Después de los evangelios tenemos los hechos de los apóstoles y tenemos cartas de distintos apóstoles. Pedro, de Pablo es el que tiene mayor cantidad de cartas, epístolas que han escrito, y que todo el conjunto se ha reunido, se ha puesto por escrito y se ha considerado como una revelación sagrada. Y esta consideración fue algunos siglos después de los hechos, ¿no? Se menciona la versión Septuaginta de la Biblia, en la cual 70 o un grupo de 70 sabios o algo así se reunieron para recolectar los textos y ponerlos por escrito en griego. Recolectar los textos que había en hebreo, en arameo, en distintos idiomas, y ponerlos todos por escrito en griego. Y que esa sería un poco, se dice que esa es la base de lo que es el texto de la Biblia actual, que después se canonizó más adelante. Pero ya tenemos al respecto un texto que se tradujo de un idioma a otro siglos después de los eventos acontecidos, y que después se reunieron para definir y decidir si esto es el texto sagrado, ¿no? Un poco esta definición fue posterior a los concilios de Nicea y de Constantinopla, concilios en los cuales se definió el dogma cristiano, por ejemplo, ¿no? O sea, se definió el dogma y después se dijo, estos textos son sagrados y son la base del dogma que habíamos definido antes. Es interesante esto para entender el tema de la confiabilidad, ¿no? Un musulmán no piensa así de ninguna manera. Nosotros tenemos el Corán, que fue transmitido, como decíamos, por el profeta Muhammad a lo largo de 23 años, que fue puesto por escrito y memorizado en ese momento, en vida del profeta, que él iba supervisando esta escritura, iba supervisando todo este hecho, que cada año, en el mes de Ramadán, cada año él recitaba todo ante la comunidad, todo lo que se había transmitido hasta ese momento, que en el último año, el último Ramadán, lo recitó 2 veces para poner bien en acuerdo, para que todos se pusieran de acuerdo bien en lo que decía el texto, para que todos corrigieran si tenían alguna cosa escrita. Él supervisaba, él tenía varios escribas a los cuales él revisaba y corregía.
si había algún error con respecto al texto en sí. Y él recitaba siempre, continuamente, el Corán ante la comunidad. Nosotros tenemos 5 oraciones diarias obligatorias. Y la oración, el salat, la oración del musulmán, básicamente es recitación del Corán. En la oración uno se para y empieza a recitar 2 suras del Corán, 2 capítulos. Primero, el Fatiha, que algunos dicen, pongamos comillas, el Padre Nuestro, el Fatiha, y después recita otro capítulo del Corán en árabe. Y después hacen ciertos movimientos de adoración y frases de glorificación a Dios, y después vuelve a recitar otros 2 capítulos. Es decir, en cada oración que realizan los musulmanes deben recitar al menos 2 capítulos del Corán, si los quieres repetir en las 2 veces, y en árabe, en el idioma original. Es decir, que todo musulmán a lo largo de estos siglos conoce el Corán, alguna parte del Corán en árabe, conoce el Corán en su idioma original. Nosotros tenemos la certeza del origen del Corán. Sabemos que proviene ahí, que lo transmitió el profeta, que lo tenemos en el idioma original, el árabe, que lo podemos memorizar, lo podemos leer completo. Y el Corán siempre ha estado en manos de los musulmanes. El Corán siempre ha sido como una mercadería que los musulmanes han transmitido y han recitado y han escuchado, y permanentemente. Tengo un amigo que viajó a Egipto y me dice que le llamó la atención, no musulmán este amigo, ¿no? Me dice que llamó la atención que en cada parte de Egipto, digamos, donde había personas trabajando en la calle, vendiendo, mercaderes, así, distintos puestos callejeros, tenían una pequeña grabadora o una radio donde escuchaban el Corán. Es decir, cada persona común de la calle escucha el Corán, conoce el Corán. El Corán es algo que se conoce entre los musulmanes, se recita, se lo conoce, se lo lee, se lo investiga. La Biblia es un texto que ha estado oculto de las manos de los seguidores de la Biblia. Ha estado, digamos, durante muchos siglos, casi se consideraba una herejía tener un texto bíblico en la casa y leerlo. Solamente el creyente cristiano solamente podía conocer la Biblia yendo a la iglesia y escuchando la lectura del cura en cuestión, del sacerdote que daba la misa. Escuchaba la lectura únicamente, hasta que ocurrió el cisma de Lutero, ¿no es cierto?, que se dividió, se partió entre el catolicismo y los evangélicos, los protestantes, digamos, ¿no?, que terminan siendo los evangélicos. Y eso ocurrió muchos siglos después, siglo X, siglo XII. Después pueden buscar ustedes los datos concretos desde el punto de vista histórico, pero lo concreto es esto, ¿no? La Biblia no ha sido contenida en manos de los seguidores de la Biblia, de los cristianos, digamos, hasta varios siglos después. Y en la actualidad uno puede tener un texto bíblico en su casa, con alguna versión, la Biblia católica, la Biblia evangélica, la Biblia del Testigo de Jehová, que son en realidad pequeñas diferencias con respecto a las traducciones del texto, y pequeñas diferencias con respecto al contenido de algunos libros. O sea, alguna Biblia tiene un libro que otra Biblia no lo tiene, una pequeña así detalle. Después, ustedes, el que le interesa bien el tema lo puede investigar, pero en definitiva uno tiene la Biblia en su idioma, en el idioma que habla. Yo tengo la Biblia en castellano. Y si yo quiero conocer la Biblia en el idioma original, ¿no? ¿Qué idioma original? ¿Qué idioma original? La Septuaginta fue escrita en griego, y en realidad no era el idioma original que hablaban los profetas. Ya de movida, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No tenemos
un texto en el idioma original. Podemos decir, bueno, vamos a buscar la Torá, que está en hebreo, en su idioma original. Y hay certezas respecto de que ese texto de Torá es el que originalmente transmitió Moisés, ¿no? Porque se sabe que en el cautiverio de Babilonia se perdió la Torá y tuvieron durante varios años el texto, no lo tenían a mano en consideración. Después fue puesto por escrito de nuevo, pero no, es el texto original, digamos, que transmitió Moisés. ¿Esto significa que la Biblia es falsa y el Corán es auténtico? No. No. Escuchen lo que yo estoy diciendo. Esto significa que la confiabilidad en respecto del origen del Corán es mayor que en la Biblia. Nosotros podemos tener certeza respecto de que el Corán es lo que nos transmitió el profeta Muhammad. Con él sea la bendición y la paz y con su descendencia. Y no podemos tener certeza, la misma certeza respecto de la Biblia y ni siquiera saber quién transmitió esos textos. Quién fue el autor de esas partes. Que hay, como decíamos, distintos autores, ¿no es cierto? Hay distintas personas han ido transmitiendo y nosotros no tenemos certeza. Algunos de ellos han sido profetas reconocidos y otros no. Pablo, Pedro han sido apóstoles, no han sido profetas. Juan lo mismo, ¿no es cierto? Han sido apóstoles, no han sido profetas. Incluso los evangelios, como decía antes, no han sido escritos por los apóstoles. Han sido escritos por personas que escucharon de otras y que dicen que de otros testigos, así que podemos suponer que los escucharon de los apóstoles. Pero no tenemos esa confiabilidad en el respecto del original. Esto significa que nosotros tenemos que, este elemento, que es el primer elemento, que es investigar la fuente de una noticia, como se acuerdan como hablábamos antes de los pasos para llegar a la certeza, uno escucha una noticia y tiene que investigar la fuente. Ya este primer elemento no falla con respecto a la Biblia y no falla con respecto al Corán. Luego habrá que ver si eso es auténtico, qué es lo auténtico, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, tenemos certeza de que el Corán nos lo transmitió a nosotros el profeta Muhammad, con él se la bendición a paz, con su sentencia, y que se encuentra en el idioma original, el árabe. Y nosotros podemos acceder al mensaje que nos transmitió él en su idioma original. Bien, tenemos esta certeza. Y eso es auténtico, ese mensaje es auténtico, bueno, habrá que investigarlo. Eso es otra cosa. Porque nosotros podemos tener certeza y el mensaje no será auténtico. Y podemos tener dudas respecto de la confiabilidad del origen de otro mensaje y sin embargo ese otro mensaje ser el auténtico. Eso es una cuestión que después el buscador deberá investigar. Yo solamente le transmito esta para que el buscador de la verdad, sincero, objetivo, para que lo tenga en cuenta al respecto y luego realizará su investigación. Cada buscador debe realizar su investigación. Y sin lugar a dudas, la Biblia es un texto que tiene partes maravillosas, extraordinarias. Los evangelios tienen párrafos hermosísimos, bellísimos, extraordinarios, con una sabiduría, una espiritualidad increíble, más allá de que podamos tener dudas respecto de su origen y que no podamos acceder al idioma original de los mismos. Esas son otras cosas, esa es otra cuestión. Entonces nosotros debemos considerar esto y después realizar a partir de ahí la investigación del caso. Y cada uno debe realizarla porque este es un proceso de búsqueda que cada uno debe realizar por sí mismo. No debe imitar a otros, no debe seguir lo que otros les dicen, debe buscar la verdad por sí mismo, por eso es buscador de la verdad. Bueno, me despido por hoy. Assalamu alaikum. Mi nombre es Abdallah Yusuf. Assalamu alaikum. Este programa es el Pabilo. Assalamu alaikum. 3 veces le dije Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.